¿Cómo estás, Anabela? Buenas Bien. noches, ¿Cómo bienvenida. va? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Bueno, contanos un poco qué es la pubertad precoz. Bien, la pubertad precoz tiene como muchos aspectos, ¿no? Pero es una patología, ya está considerada como una patología, no solamente es una afección, como en algún momento se la consideró, es una patología porque ya tiene como muchos síntomas de índole físico, psicológicos, cognitivos también que se presentan. Y está caracterizada por la aparición del desarrollo sexual de órganos secundarios en niños con una edad anticipada, ¿sí? No es la edad que sería esperable en el desarrollo, no solamente de lo corporal, sino que de algunas manifestaciones que tienen que ver con lo psicológico, con lo comportamental también. Claro. Esta patología tiene como un periodo muy anticipado en el desarrollo y también en la manifestación. Por eso es importante que tenga un abordaje interdisciplinario, ni hablar de la cuestión psicológica, ¿no?, para los padres para acompañar este proceso, pero también diagnosticarlo como patología, eso es lo que permite, ¿no?, que se empiece a hacer un abordaje un poco más complejo, porque si era una afección, si era un caso aislado, por ahí se atendía puntualmente y era más la lucha de esa familia en función de esa aparición que en realidad considerándolo como una patología, ¿no? Cuando vos hablás de los cambios a nivel cognitivo, lo que nos encontramos es con una adolescencia anticipada. Nos encontramos con una adolescencia anticipada y con muchos síntomas de posibles afecciones, que por ejemplo son síntomas muy característicos de la ansiedad adulta. ¿Sí? No solamente adolescente, es una ansiedad adulta, son cuestiones que tienen que ver con el autoestima, son cuestiones como muy nocivas, como el autoconcepto, un poco definido de la manera patológica, ¿no? Porque es re difícil encontrarse con un cuerpo de adolescente teniendo una edad de niña y teniendo que relacionarte a tu vez con otros niños, niñas, Claro. y que haya con mucha diferencia, no solamente del entorno, sino que de mi percepción. ¿Y qué pasa con esos papás o con ese grupo familiar que tiene en casa a un niño o a una niña que está en estas condiciones, que tiene estas condiciones? ¿Cómo abordarlo al tema? ¿O cuáles son las herramientas que pueden llegar a tener estas familias? Claro, primero, bueno, yo he estado en contacto con muchas familias a raíz de un video que hicimos hace algún tiempo, y el tema principal es la frustración porque no encuentran un diagnóstico preciso, porque ellos se están dando cuenta que les sucede algo a sus hijos, pero no se sabe qué, van pasando de especialista en especialista, hay cuestiones que por ahí no se diagnostican de manera adecuada, que bueno, que al tener un diagnóstico es donde a ellos por ahí se les posibilita el abordaje un poco más adecuado, concreto y efectivo. Entonces hay mucha frustración. Por eso lo que primero se indica es este acompañamiento de profesionales que tengan una formación un poco más específica en esto, para dar un poco de tranquilidad en los abordajes. No solo en los abordajes específicos, sino que en los abordajes de la temática, de cómo contengo, de cómo ayudo. Por ahí van a suscitarse un montón de aspectos que tienen que ver con esto, con la ansiedad, con el autoconcepto, con el desarrollo, con los cuidados que tienen que tener los niños y niñas en estas manifestaciones, y también hay que anticiparlos a los papás. Claro. Estamos hablando, Pau, de nenas que a los 8, 9 A años veces comienzan comienzan a menstruar. Digo, debe ser tremendo para unos padres que tienen a una niña con estos casos, y cómo poder manejarlo. Sí, con las inseguridades que esto implica, ¿no? Y también con condicionarte, porque hay que entender que tengo que acelerar un montón de procesos, ¿no? Claro. Para acompañar, como para entender qué clase de información doy, porque hay veces que está esta incertidumbre, es decir, ¿le cuento o no le cuento? ¿Acompaño o no acompaño? O ya hablo sobre la menstruación. Hay niñas que tienen 7 años y ya tuvieron su primera menstruación y ya tienen un desarrollo bastante notorio de un montón de glándulas sexuales, y después empiezan con las manifestaciones corporales. Entonces, todo este acompañamiento psicológico primero tiene que ser con los padres, adultos o referentes, como para también dar una contención de todo esto nuevo, y también acompañarlos en cómo se va brindando la información, porque si no, como que están cubiertos con mucha inseguridad, porque no saben si es el momento, si no, si es algo que es adecuado.
Entonces siempre recomiendo primero el tratamiento psicológico para ellos, para que tengan como otros recursos para poder desenvolverse en el abordaje. Sí, y además para que después esos niños también en sus vínculos, ¿no? Porque de repente tienen actitudes de adolescentes con niños que todavía no están teniendo esas instancias. Pensaba, teniendo en cuenta la explicación que daba la médica pediatra, que hay una cuestión de índole fisiológica que se produce y que desencadena esta patología. Ahora, ¿y los factores externos inciden también? Pensando en las redes sociales, pensando en el año de pandemia, donde hubo tanta exposición a las pantallas y con lo que ofrecen además las redes sociales. Sí, exactamente. Los factores externos también inciden y estimulan, ¿no? que se desencadenen este tipo de patologías y también que se desencadenen otro tipo de síntomas, ¿no? Porque esto es una estimulación constante que ya tiene como su base fisiológica y a la vez le sumamos esta cuestión que tiene que ver un poco más con las redes, con la exposición, con los comentarios, con la vestimenta, con también la devolución, Ana, que tiene un otro, ¿no? Hay una base. ¿Sí? No es que lo va a despertar el tema de las redes o la exposición a la tele, digo, pero hay una base. Predispone, me parece, claro. ¿Sí? Hay una base, pero hay una cierta predisposición a que se dé con mayor frecuencia, que nos encontremos que haya como un desarrollo un poco más precoz. ¿Sabes por qué? Porque las estadísticas lo que señalan es que en el año de pandemia hubo una explosión de casos de pubertad precoz. Sí, hubo una y entonces también eso obligó a hacer una asociación de las redes sociales y la incidencia que pueden también tener, ¿no? Sí. Pensando en todo lo que generan, además, a nivel físico, desde lo emocional. Sí, el efecto del entorno también. Claro. Sí, el entorno, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con las actitudes de bullying, con las conductas que tengan que ver con cierto maltrato, acoso, también hace que se genere como esta mirada nociva, ¿no? del entorno, de lo que es por ahí un poco más áspero del encuentro social, y se refugian en las pantallas, se refugian en lo virtual, y esto tiene como una incidencia en lo fisiológico, en lo cognitivo y en lo psicológico directa de estimulación, y se puede ocasionar el desarrollo precoz. Claro. ¿Y qué es lo que te cuentan esos padres? Primero, mucha frustración por el diagnóstico, ¿no? No es algo fácil de llegar, ¿sí? No hay profesionales por ahí que vayan al grano con esto para encaminar un tratamiento. Primero como eso, porque es difícil, porque hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que son frustrantes en relación a las prepagas, a las obras sociales, no está contemplado, recién está contemplado en una sola provincia. Misiones es la provincia. Misiones. Nosotros hicimos una presentación para que en el Ministerio de la Nación también nos contemplen la importancia de la interdisciplina en los tratamientos, porque las obras sociales no lo cubren tampoco, y tener en cuenta esta perspectiva de los padres tampoco está. Si no está para los chicos, imagínate que para los padres tampoco es contemplado. Entonces hay muchísima frustración, mucha lucha por esto, son tratamientos muy costosos y además que el entorno es como bastante áspero, porque en la escuela hay muchas críticas, por parte de los docentes tampoco no se sabe tratar, no se sabe acompañar este tipo de patologías que es considerada un poco nueva, pero creo que recién ahora se está manifestando, no es algo nuevo. Entonces hay como mucha frustración, mucha ansiedad, mucha angustia y también como excesiva responsabilidad, porque se están dando cuenta que el entorno por ahí no sabe cómo acompañar o contener, entonces se cargan de mucha responsabilidad en cuanto a la explicación, en cuanto a los abordajes, la contención, en cuanto a también contener esta parte psicológica que se manifiesta muy fuerte, porque no solamente es una cuestión hormonal, sino que se ven diferentes, realmente son diferentes, los tamaños son diferentes, las formas de los cuerpos, lo que pasa hormonalmente, son cuestiones que son difíciles de contener y los padres o los adultos responsables también es como que constantemente están en búsqueda de información y de contención con las cosas que les suceden a raíz de lo que están viendo. Claro, en el diario. Claro. Sí. Una vez detectada la pubertad precoz, si se aborda correctamente, con el tratamiento que se requiere, con un acompañamiento psicológico, a futuro esa situación, el niño, la niña, la puede estabilizar, puedes llevar adelante después una adolescencia dentro de los parámetros de lo que se considera normal. Sí, se puede estabilizar. Tenemos que tener en cuenta que generalmente los diagnósticos ya se hacen tarde, ¿sí? Porque las primeras manifestaciones son a partir de los 6,
7 años. Cuando se arriba un diagnóstico ya hay un montón de cuestiones hormonales que se desencadenaron. Puede que esto se frene con la medicación, con el acompañamiento clínico, no solo farmacológico, y con el acompañamiento psicológico, que también es el que estimula que esto se siga desarrollando. Se puede frenar, pero tenemos que tener en cuenta que ya hay como un despertar temprano de esta situación. Entonces también hay como que seguir conteniendo constantemente y en constante seguimiento, ¿no? Porque hay veces que la medicación funciona y hasta cierto punto. Claro. Entonces Obviamente. como que constantemente tiene que haber un seguimiento de la historia clínica de cada caso. Ana, te queremos agradecer, como siempre, muy amable. Y a ustedes en casa, atención, porque si sienten que alguno de sus hijos o de sus hijas está en este proceso o en esta transición, bueno, sepan que hay una profesional que los puede llegar a contener o a dar algún tipo de herramientas para que pueda ser mucho más fácil o llevadera la cuestión. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ana. Anabela. Gracias a ustedes por la Muchísimas invitación. gracias.